Bueno, entonces, la clase de esta semana, el foco de esta semana fue eh, reconociendo o poniendo en claro que el foco de orientación a objetos uno es pensar en objetos, donde pensar en objetos quiere decir, primero, reconocer cuáles son los elementos claves que hacen a la construcción de programas en objetos, lo que llamamos los principios del paradigma, los objetos que tienen conocimiento y comportamiento, conocimiento en sus atributos o variables de instancia y comportamiento en sus métodos, que por lo general utilizo clases para definir mis objetos, que los objetos se relacionan unos a otros por relaciones de conocimiento. Un objeto tiene una referencia, un puntero eh, a otro objeto. Esas relaciones de conocimiento tienen como función estructurar la información que almacena mi sistema, porque de alguna manera los objetos son, o muchos de los objetos que voy a tener son la información de mi sistema. eh, que almacena mi sistema. Bueno, esas relaciones entre objetos nos ayudan a estructurar la información, pero además esas relaciones entre objetos son las que determinan qué comportamiento, qué métodos puedo poner en cada objeto y qué le puede pedir un objeto a otro con envíos de mensajes. Después sabemos que los objetos, o hasta la semana pasada hablábamos de las clases, se relacionan. Yo describo qué es lo que hacen mis objetos a través de las clases se relacionan entre sí por una relación de herencia. eh, que nos permite reutilizar comportamiento, abstraer. eh, bueno, lo que vimos esta semana fue que la herencia no es exclusiva de las clases, la programación orientada a objetos no es exclusiva de las clases, yo podría hacer eso sin clases. Bueno, esos son los principios del paradigma. ¿Qué es lo que uno puede escribir o cuáles son las formas que tienen los ladrillitos, los legos, los bloquecitos que uso para construir? Dijimos clases, herencia, métodos, envío de mensajes, variables de instancia, relaciones de conocimiento. Pero uno puede construir con esos bloquecitos de distintas maneras y no todo lo que uno construye tiene la misma calidad. Y durante Objetos 1 también empezamos a identificar cuáles son esos atributos de calidad que tienen las cosas que construyo. Y había dos principios clave. Si lo que construyo lo construyo en base a módulos, que son mis objetos y mis métodos, calidad tiene que ver con cohesión dentro de los módulos y poco acoplamiento entre módulos. Esas eran las dos grandes medidas de calidad. Lo que fuimos viendo a lo largo de la materia es que yo puedo ir haciendo cosas, ir tomando decisiones en base a otras heurísticas y otros principios que me permiten llegar a esa calidad. Algunas de esas heurísticas las vimos muy al principio de la materia, como por ejemplo, cuando yo relaciono clases por herencia, me pregunto, ¿esta subclase es un lo de arriba? Una heurística muy básica que me permite ver si estoy modularizando bien. Otra heurística, otra técnica, era darnos cuenta que cuando hay una selección, un if, un case, un switch, que tiene que ver con el tipo de objeto con el que estoy tratando, lo mejor, dado que esos switch eh, pro, dificultan el mantenimiento, provocan mucho acoplamiento, bajan la cohesión del objeto que tiene ese switch, ese case por tipo. Dijimos, bueno, ahí hay que aplicar polimorfismo y apareció este concepto importante de polimorfismo y tener distintas clases de objetos que entienden los mismos mensajes, pero que implementan distintas formas de hacer eso. Eh, Polimorfismo, otra técnica que vimos para usar bien los objetos. Y ahí apareció, junto al polimorfismo, aparece esta característica del lenguaje que estamos usando en la materia, que es tipado y se llama Java, de las interfaces que nos permitían hacer explícitas esas relaciones de qué espera un objeto de otro, que de alguna forma también nos daban soporte a polimorfismo. Esa fue la primera parte de la materia. En la segunda parte de la materia dijimos, bueno, ahora sé cuáles son los ladrillitos, sé cuáles son los objetivos de diseño para llegar a calidad. Conozco unas heurísticas básicas. Bueno, dado una especificación, ¿por dónde arranco? Y ahí arrancó la segunda mitad de la materia, que es lo que llamamos análisis y diseño, eh,
pero tiene que ver más con diseño, ¿no? Porque análisis es más con identificar qué es lo que tiene que hacer el sistema, y esa parte a nosotros nos las daba nos venía dada, los requerimientos, los casos de uso. Nosotros a partir de los casos de uso teníamos que llegar a un conjunto de clases con una buena asignación de responsabilidades. Esa fue la segunda mitad de la materia. Y entonces, volviendo a la intro de esta presentación, es lo que queremos hacer ahora en esta última parte de la materia es ampliar un cachito más el panorama para mostrarles qué más hay alrededor de lo que estuvimos haciendo. Y en esta semana vimos dos cosas. Primero, que no solo se puede hacer objetos con clases, sino que hay otra forma de construir en objetos que es a partir de prototipos, y vimos que JavaScript tiene esa capacidad, tiene esa naturaleza. Y después yo les conté, bueno, igual cuando programemos JavaScript eso no lo vamos a ver, porque lo que terminó pasando es que como todos pensamos en términos de clases, le hicieron una capa arriba a JavaScript para que lo podamos usar como si tuviera clases. Pero JavaScript adentro tiene prototipos. Y, y eso además nos permitió generar otra de las dinámicas que uno tiene que tener cuando estudia informática, que es explorar, experimentar con investigar las herramientas que tiene, ¿no? Porque nos metimos a hacer experimentos con JavaScript. Y en esa misma línea arrancamos con otro lenguaje que yo les conté, que es el que arrancó con esta revolución de los objetos, que es Smalltalk. Y si bien no pudimos ver mucho de Smalltalk, hubiese sido lindo tener una clase exclusiva con una práctica para que uno experimente realmente lo revolucionario que es este lenguaje de ambiente. Lo que vimos es que esta idea de pensar en objetos y programar en objetos se puede llevar al extremo de que las propias herramientas que me dan soporte estén construidas en objetos y ese código fuente, esa construcción esté a mi disposición para yo poder modificarla. Entonces vimos que en este ambiente Smalltalk, incluso las clases son objetos que entienden mensajes, incluso el código fuente del ambiente, los objetos que hacen al ambiente están a mi disposición para que yo los estudie, los abra, los rompa, aprenda de cómo están diseñados y los adapte en caso de que no sean las herramientas que yo necesite. Bueno, eso fue esta semana. De todo eso que les conté, digo, aproveché la consulta de hoy para hacer un resumen de la materia, siendo que ya estamos cerrando el semestre. Me gusta siempre hacer un resumen de la materia para que al menos ustedes escuchen qué es lo que nosotros entendemos que debe quedar, más allá de que después pueda quedar o no, ¿no? Bueno, de todo eso que les conté, algo que quieran que cuente, algo que quieran comentar, explicar, de JavaScript, de Smalltalk, de la materia. ¿Qué más cuentan? A mí me quedó la duda de cuál es el objeto, no sé si padre de todo, pero que todo es un objeto, de dónde sale todo. Bueno, a ver, vamos a ver si encuentro. Al hablar de Smalltalk dijimos que era un lenguaje en el que las clases también eran objetos. Ahora, si las clases son objetos, son instancias de una clase. ¿Y esa clase es un objeto? ¿Y de quién es instancia? Bueno, ese huevo y la gallina es lo que vamos a intentar desenredar o tal vez enredar más en los próximos minutos. Dijimos entonces, en Smalltalk todo es un objeto. Y vamos a reconocer dos tipos de objetos. Aquellos de los cuales se puede crear instancias y aquellos de los cuales no se puede crear instancias. Aquellos objetos de los cuales se puede crear instancias son los que vamos a llamar clases. Entonces, las clases son objetos de los cuales puedo crear instancias. Las clases describen cuál es la estructura de esos objetos, qué conocimiento van a tener esos objetos, sus instancias, y qué métodos o qué mensajes van a poder responder esos objetos y con qué métodos. La clase es la receta para construir los objetos, para determinar su estructura y el lugar donde están los métodos que esas instancias van a usar cuando reciban mensajes.
3 es una instancia de la clase small integer. 3 entiende el mensaje factorial. Si a 3 le digo factorial, me devuelve el número 6. Cuando 3 recibe el mensaje factorial, busca en su clase un método que corresponda a factorial. Small integer es una clase donde están los métodos que 3 y otros objetos como 3 saben responder. Small integer es la clase, es un objeto que es clase. 3 es un objeto que es una instancia de small integer. Las clases son objetos, dijimos. Las clases entienden mensajes, tienen su propio conocimiento y su propio comportamiento. ¿Y dónde están esos métodos que las clases van a ejecutar cuando sean ellas las que reciben mensajes? Por ejemplo, cuando yo envío mensaje a 3, estoy mandando un mensaje a una instancia de la clase small integer. El método para que 3 pueda responder a factorial lo conoce small integer. Ahora, a small integer, la clase, que es un objeto, le puedo mandar mensajes. Le mando, por ejemplo, el mensaje maxval. Y me devuelve el valor máximo de los small integers. Este método maxval no lo entiende 3. El método maxval, decimos que es un método de clase, lo entiende solo small integer, la clase, cuando trabaja como objeto. ¿Dónde está ese método? Small integer, la clase, tiene los métodos que sabe responder el 3. Pero los métodos que sabe responder small integer, ¿quién los tiene? Small integer, ¿de quién es instancia? A la explicación de eso, y a ese huevo y la gallina se lo conoce como el metamodelo de Smalltalk. Y es uno de los aspectos más interesantes que tiene, pero también más desafiantes de entender. Les voy a intentar dar una mini intro a eso y después les voy a dar un par de referencias por si quieren interiorizarse un poco más. Vamos a lo básico. Dijimos que hay objetos capaces de crear instancias y describir cómo van a ser y cómo se van a comportar. A esos objetos los llamamos clases. Small integer es una clase, es uno de esos objetos. Todos los objetos son instancias de alguna clase. Por ejemplo, el 1 y el 3 son instancias de small integer. Las clases, que son objetos, también son instancias de alguna clase. A las clases de las clases, o a esos objetos cuyas instancias son las clases, los llamamos metaclases. Por cada clase hay una metaclase, se crean juntas. Por ejemplo, small integer es instancia de small integer class. Le llamamos así, no tienen un nombre especial las metaclases. Entonces, 1 es instancia de small integer es instancia de small integer class, que es una metaclase. Y todas las metaclases, por ejemplo, small integer class, son instancias de metaclass. Metaclass es otra clase más y de metaclass son instancias todas las metaclases. Y acá me parece que se dieron cuenta que nos metimos en un brete del que tal vez no podamos salir. Veamos unos ejemplos. Vamos a ir subiendo de nivel de complejidad. En el ejemplo que les mostré recién, teníamos a 3, que es una instancia de small integer. A 3 le puedo mandar el mensaje factorial. Decimos que es un mensaje de instancia. Cuando 3 recibe el mensaje factorial, va a buscar en el diccionario de métodos que está guardado en su clase un método factorial. Si no lo encuentra en su clase, si el 3 no encuentra el método factorial en su clase, va a buscar en la superclase de su clase, que es integer. Si no está ahí, va a buscar a la superclase de esa, que es number. Si no está ahí, va a buscar a la superclase de esa, que es object. Y si no está ahí, explota, dice, ay, no lo encuentro, y ocurre lo que en Smalltalk llamamos un mensaje que no se entiende, un error de mensaje que no se entiende. Ahora, cuando una clase recibe un mensaje, fíjense, a small integer le estoy mandando el mensaje maxval, decimos que es un mensaje de clase, y el método no se va a buscar al mismo lugar donde se iban a buscar los métodos para los mensajes que recibía el 3. Cuando small integer recibe un mensaje, se va a buscar el método en la clase de small integer, que es la metaclase small integer class.
Si no se encuentra ahí, se va a buscar en la superclase de small integer class, que es integer class, sino en la superclase de ella, y si no, en la superclase sino en la metaclase de object. Entonces, los métodos de clases o las metaclases tienen una jerarquía que hasta este punto es paralela a la jerarquía de las clases. En este caso, me faltó aclarar que el método maxval está implementado en small integer class. Entonces, cuando small integer recibe el mensaje maxval, lo va a buscar a su clase, o sea, la metaclase small integer class, y lo encuentra. Entonces no es necesario que siga buscando. Subamos un nivel. Dijimos que las clases pueden recibir mensajes. A veces, quien programa la clase, por ejemplo, quien programó small integer, programa no solo los mensajes que van a entender las instancias de small integer, sino también los mensajes que va a entender small integer como clase. Programa en small integer y programa en small integer class. Pero a veces enviamos mensajes a las clases no porque nosotros sabemos que programamos los métodos en sus metaclases, sino sabemos que los están heredando. ¿Sí? Y veamos este ejemplo. Dijimos, las clases son objetos que saben crear instancias. Las clases también saben crear subclases. Cuando yo quiero, dada una clase, por ejemplo integer, crear una subclase, le mando el mensaje subclass. En este caso, esta expresión, que solo ejecutaría si small integer no existe, esta expresión envía a la clase integer el mensaje subclass con small integer, que es un símbolo como parámetro, pidiéndole que cree una subclase. Alguien en algún momento lo hizo. Y eso como resultado tuvo que integer recibió el mensaje subclass, lo buscó en el diccionario de métodos de integer class, lo ejecutó y como resultado se creó la clase small integer y la metaclase small integer class. Y se conectaron cada una a su superclase. Ese método subclass no está implementado en integer class, ni tampoco en number class, ni tampoco en object. Subclass es un método que entienden todas las clases y en lugar de encontrarlo en el diccionario de métodos de su propia metaclase, lo están heredando de la clase de la cual todas las metaclases heredan. Todas las metaclases heredan transitivamente de clase. La superclase de Object Class es Class. Class es una nueva clase de la que no habíamos hablado que describe el comportamiento que tienen todas las clases. Crear instancias, crear subclases y hacer algunas cositas más. Ya me están queriendo matar, porque aparece esto de clase. Es una clase de la cual todas las clases heredan comportamiento, pero además es un objeto. ¿De quién es instancia? Bueno, al igual que todas las demás clases, class es instancia de su propia metaclase. Class. Demos una vuelta de rosca más. Todas las clases, incluyendo class, son instancias de una metaclase. De hecho, todas las metaclases, la de object, la de number, la de integer, la de small integer, la de clase, son instancias del mismo objeto, la clase metaclass. Metaclass es un objeto que es del cual todas las metaclases son instancias, incluyendo ella misma. Increíble. Metaclass es instancia de sí misma. No pregunten cómo pasó esto, yo no estaba ese día, pero ahí es donde se cierra lo del huevo y la gallina. Y si eso no alcanzó, tenemos la foto completa de qué hay además de class, metaclass, nuestras clases y nuestras metaclases. Porque para diseñar bien todo ese comportamiento, en Smalltalk tenemos class description y behavior, que son
clases de las cuales tanto clase como metaclase heredan comportamiento. Push, imposible. Si quieren saber un poco más de eso y, y completar aquello que no quedó claro, les sugiero que busquen en internet lo que conocemos como el Blue Book. Es un libro que describe la implementación de Smalltalk y en los capítulos 4 y 16 habla del metamodelo. O pueden encontrar el Purple Book, que es una versión mucho más nueva, posterior, de los 90. Estos son libros de los 80, 90 o 2000 es el Purple Book, que es el Blue Book sin el último capítulo o la última parte que describe la implementación de Smalltalk y su máquina virtual. Y si quieren completar, es interesante leer algún pasaje de el Green Book que cuente un poco cómo fue la historia de la creación y liberación de Smalltalk a la industria y luego al dominio público. Bueno, espero que eso al menos les haya generado un poco de curiosidad respecto a este diseño súper interesante que tiene Smalltalk eh, para conseguir esto de todo es un objeto. No, no. Em, Pregunta. co- ¿Qué onda la investigación en la facultad? ¿Qué es investigar en informática? Eso está bueno. Bueno, entonces, investigar en informática, investigar en general en toda disciplina es producir. En toda disciplina tenemos un conocimiento que comparten todos los profesionales, ¿no? Cuando uno se forma, empieza en el primario, secundario, va adquiriendo conocimiento general, cuando va a la facultad se empieza a especializar, hasta que llega a un momento en el que comparte el conocimiento que comparten todos los profesionales más formados. Ahora, en algún momento hay que producir nuevo conocimiento. En informática, y en términos de lo que estamos charlando ahora, eso sería producir nuevos paradigmas para construir, desarrollar sistemas, o, o nuevos lenguajes de programación, o nuevas herramientas, o nuevos criterios de evaluación que vayan más allá de encapsulamiento y cohesión. Si todos nos basamos en el conocimiento que está en los libros, nunca podríamos llegar a algo más. Entonces Claro, no avanzaríamos nunca. hay cierta gente que lo que hace es, elige un área, por ejemplo, lenguajes, paradigmas de programación, aprende el máximo de lo que existe, se estudia todo lo que existe y empieza a estudiar, por ejemplo, la práctica. Y dice, bueno, a ver, se pone a estudiar grupos de desarrollo. Y dice, ¿qué problemas se encuentran estos grupos de desarrollo que no pueden resolver bien con las herramientas que tienen hasta ahora? Primero estudia ese fenómeno y genera una teoría que describe por qué, por ejemplo, eh, los equipos de desarrollo ágiles no pueden avanzar a partir de cierto punto por causa de las dependencias que hay entre módulos. Y a partir de estudiar muchos grupos de desarrollo y estudiar toda la teoría que existe, propone una nueva teoría que dice cómo las dependencias entre módulos dificultan la agilidad de los equipos de desarrollo, por decir algo. Esa teoría, que no existía antes, que probablemente el primer día que se le ocurrió una explicación a ese científico, nadie le creía, la tiene que fundamentar en lo que existe de la literatura, en analizar muchos casos utilizando herramientas científicas, o método científico, no es simplemente hablo con uno y le Sí, digo, che, ¿por qué? ¿A vos te parece que las dependencias dificultan la agilidad? Sí. No, no. Hay hay que aplicar distintos métodos, se llama el método científico, con el que uno demuestra que esas observaciones eh, que hace se sustentan en datos empíricos, y esa teoría, sustentada
en teorías previas y en datos empíricos, la publica en revistas, en, en conferencias y la pone a juicio de otros. Eso es hacer, esa es la primera parte de la investigación. ¿Eh? Una nueva teoría, por ejemplo, o un tipo de investigación, una nueva teoría que explica un fenómeno que hasta ese momento no estaba explicado. Ahora, hay un fenómeno ya explicado, hay una motivación de por qué ese fenómeno que está explicado y que esa explicación es creíble, eh, hay, hay, decía, hay razones por las cuales se puede convencer a otros de que ese fenómeno eh, encuentra problemas o dificultades, o en ese fenómeno uno puede identificar problemas, dificultades, por ejemplo, para la ingeniería de software, entonces otros científicos dicen, entonces yo voy a proponer soluciones. Y dice, yo voy a proponer un nuevo lenguaje de programación que maneja las dependencias de otra forma, no con importar un paquete, sino maneja las dependencias de otra forma, y si vos las manejás así, no tenés el problema de no sé qué Tal en la cual. agilidad. Ahora, y propone un nuevo lenguaje, una nueva construcción para manejar dependencias. Pero no alcanza con que la proponga. Proponer, y discutir qué es mejor lo puede hacer cualquiera. Tiene que demostrar que eso que está proponiendo es realmente así. ¿Y cómo lo demuestra? Bueno, tiene que hacer experimentos. Tiene que agarrar grupos de desarrollo, hacerles usar esa herramienta, asegurarse de que la forma en la que está haciendo el experimento no hace trampa, porque lo que va a hacer es comparar los resultados del grupo de desarrollo que usa su herramienta, con los resultados que obtiene otros que se llaman grupo de control. Grupos de desarrollo muy parecidos a ese que él eligió, en un problema muy parecido, en una configuración de trabajo muy Claro, parecida, y va a intentar demostrar estadísticamente que siempre que se usa su propuesta, los resultados son mejores que sin su propuesta. Tal cual se hace en otras ciencias. Por ejemplo, las vacunas se prueban así. Ese es otro tipo de investigación. Es una investigación más aplicada o más de, para hacer la analogía con otras disciplinas, uno está probando un tratamiento. ¿Eh? Si vos aplicás este tratamiento, tenés este resultado. Eso es hacer investigación en informática. Es estudiar fenómenos y describir, caracterizar esos fenómenos e idealmente decir qué impacto tienen en la disciplina, o encontrar problemáticas de la disciplina e intentar resolverlas. Hay otra variante más que podría haber, que es, desde nuestra disciplina, hacer investigación en otras áreas, identificar problemas que otras áreas tienen, por ejemplo, la agricultura, y demostrar que a partir de utilizar o desarrollar herramientas informáticas uno puede aplicar tratamientos ahí. Esos son investigaciones más multidisciplinarias. claro, Hacer investigación implica, como para cerrar tu pregunta, estudiar, elegir un área de estudio. Bueno, podés estudiar todo, ¿no? Podés estudiar ciberseguridad, redes, bases de datos, interacción humano-computador, lenguaje de programación, ingeniería de software. Tenés que elegir una disciplina. En el claro, para LIFIA, investigar hay que buscarlo más. cada vez más específico tenés que ser, porque además lo que tenés que hacer es llegar a conocer todo lo que se sabe en el mundo, no en la universidad nuestra, Claro, todo lo que se sabe en el mundo de eso, y vos hacer un cachito más y convencer a todos con evidencia de que ese cachito más hay que agregarlo a lo que se sabe para que otros construyan sobre lo que se diste vos. En la facultad hay distintos centros de investigación. Diego y yo y Gustavo y Roxana estamos en uno de los centros de investigación que se llama LIFIA. Tenemos varias líneas de investigación, varios temas en los que nos especializamos. Uno de ellos, por ejemplo, es interacción humano-computador. Es problemáticas que están ahí en la frontera de cuando la persona usa el claro, sistema. O trabajamos también relacionado a eso con sistemas de tecnología y métodos de soporte a la colaboración online.
para toma de decisiones en grupo. Eh, trabajamos eh, en, en, en procesos ágiles de ingeniería de software. Son algunos de los temas que trabajamos. Dentro de esos temas grandes, van a ver que hay temitas bien específicos que por lo general están en los sitios web de los grupos de investigación. Mm. Si uno va a un investigador, mira qué artículos publicó, ahí se da cuenta qué es lo que publica ese científico. Y lo último que les cuento, aprovechando que me hiciste la pregunta, es cómo es la carrera del investigador. ¿Les cuento un cachito de eso? Sí. No es que ustedes no tengan nada que hacer, dentro de un rato tienen examen, pero aprovecho que ya que preguntaste te cuento. La carrera del investigador es, o el investigador en todas las disciplinas, es una persona que se dedica a estudiar, descubrir, publicar. Estudiar, descubrir, publicar. Normalmente, además, eso lo combina con docencia, porque parte de ese publicar o divulgar es formar gente, porque nos gusta formar, pero además porque necesitamos formar a la siguiente generación de los que van a estudiar, descubrir, publicar, y o interactuar con el medio, con empresas y con el Estado, porque vos lo que querés hacer como científico es asegurarte que lo que estás diciendo tiene impacto, es aplicable a la sociedad, la industria. Ese es cuando uno se imagina una carrera como investigador, se imagina eso. Eso puede ocurrir en una universidad, en un centro de investigación o en una empresa. Dependiendo de qué lugar ocurre, se le da más énfasis a alguna de las tareas. En un centro de investigación o en un centro de investigación se le da más énfasis a la parte de descubrir, publicar. Estudiar, descubrir, publicar. En una universidad sin centro de investigación es estudiar, descubrir, formar. O publicar, formar. En una empresa, estudiar, descubrir, transferir. Si uno hace investigación en Google, escribe papers, forma pasantes, pero Google lo que quiere es que generes nuevas patentes, nuevos productos. Claro, plata. Claro, bueno, finalmente termina siendo esa parte. ¿Y cómo uno se mete en esa carrera? Bueno, primero descubre que le gusta mucho estudiar, descubrir y divulgar. La parte de divulgar siempre va a estar, porque o divulgás alumnos y pasantes, o divulgás en artículos científicos, o divulgás dando conferencias, o divulgás juntándote con empresas ¿eh? para convencerlas que lo tuyo vale la pena. Primero descubrís durante la facu que eso te interesa, que te imaginás estudiando siempre, que disfrutás estudiar. El primer paso que uno da en esa carrera es acercarse a alguno de los centros de investigación. Pues, si les interesa eso, se acercan al LIFIA o me mandan un mail y vemos cómo se enganchan en alguno de los proyectos simplemente para probar. Todos los años nosotros entre diciembre y febrero hacemos una convocatoria para que alumnos se enganchen en lo que es una línea de proyectos muy interesante que tiene la FACU, que son proyectos de I+D+I con alumnos. Que todos los octubres se hacen presentaciones. Es más, están online las presentaciones, si van al LIFIA por lo menos están las nuestras, las del grupo, las que hicieron los grupos nuestros. Pero creo que la FLACU las publica todo eso. Es una idea genial esa que tuvo la FACU de fomentar a que no importa en qué año de la facultad estés, acércate a un grupo de Te investigación y hace. involucres. Entonces, nosotros hemos tenido este año, el año pasado, chicos que estaban cursando objetos 1 y participaban en proyectos. Y aportaban de lo que podían y estudiaban más de lo que normalmente uno estudia cuando hace solo lo que le piden en las materias. Ese es el primer gancho. Te acercás a un grupo de investigación y le decís, che, me gustan los temas que trabajan ustedes o la onda de los ayus que sé que trabajan acá. Y te acercás y te empiezan a enganchar. El siguiente paso, bueno, un paso formal es entrar en estos proyectos de I+D+I. Otro paso formal es cuando ahora, por ejemplo, hay el Consejo Interuniversitario Nacional, está publicando una convocatoria que está abierta de noviembre a diciembre de becas de estímulo a las vocaciones científicas. Alumnos con buenos promedios y bastante avance en la carrera se presentan en esas becas
que no son la gran plata como todas las becas, pero bueno, es un estímulo, es un buen antecedente. Esos, y si tenés esa beca, empezás a formalizar tu relación. Ahí siempre tenés un director que es el que te guía. Después el siguiente paso de formalización es la tesina de grado. La tesina de grado es, o uno la puede hacer, una experiencia de iniciación a la investigación. Puede ser más o menos aplicada, pero es una experiencia de iniciación a la investigación porque tiene todo. Tenés que estudiar cosas que no te dieron en clase. Tenés que proponer algo, producirlo, evaluarlo y publicarlo y defenderlo. Y ya para cuando llegaste a esa altura, a la tesina, si ya te diste cuenta que la investigación era algo que te gustaba, ya publicaste en alguna conferencia con tu director, con los compañeros de tu grupo, ya viajaste, con suerte se puede empezar a viajar de nuevo, ya viajaste a alguna conferencia a Brasil, Chile. Cuando yo estaba en cuarto o quinto de la facultad, eh, era posible viajar, yo viajé varias veces a Estados Unidos, les conté la anécdota. Y como estás en un grupo de investigación, vas a empezar a hablar con estudiantes eh, de otros países. Eh, ahora se están recibiendo varios alumnos que hicieron la tesina con nosotros, que la tesina la hicieron en interacción con profes de Inglaterra, de Francia, eh, que se hicieron amigos de alumnos de allá. Y ahí lo que te van a empezar a decir todos es por qué no haces un doctorado. Porque si vos te vas a dedicar a la investigación, en ese recorrido de ser el que más sabe de un tema, hay un paso más que es para ser científico, tenés que tener el título de doctor. Y hacer un doctorado es, después de que te recibiste de licenciado, estudiar 3 a 5 años más, que por lo general ya eso es en un contexto internacional, o muchos de los que están en la facu nos hemos ido a estudiar afuera, eh, o estudiás acá, pero tenés que hacer estadías afuera. Diego, por ejemplo, está codirigiendo. Diego, el profe Diego Torres, eh, ayer llegó a Francia un, le llamamos tesista, un doctorando, que dirigen Diego y Mario, un francés, que él va a estar haciendo su doctorado en Lorraine, en Francia, pero va a ser doctor de la UNLP y de la Universidad de Lorraine, porque es un doctorado en cotutela. No sabemos qué va a ser, no me acuerdo cómo se llama, Nicolás, Nacho me parece que se llama. No sabemos qué va a hacer Nacho después. Nacho se puede quedar en Francia, puede volver a Argentina, como hubo épocas en las que volvimos muchos a hacer investigación en Argentina, pero ya llegado a ese punto ya es irrelevante porque no importa dónde esté Nacho, va a seguir trabajando con nosotros. Sí. ¿eh? Eh, Nacho creo que sí. Bueno, eso es pensar una carrera de investigación, o eso es hacer investigación. Me diste una letra para... Un tema que te gustó. Sí, 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 pero además es algo que en lo que queremos engancharlos ahora. O sea, Claro. nosotros sabemos que a partir de segundo, ya cada vez más temprano, ustedes empiezan a mirar. Me están ofreciendo acá hacer una beca, me están ofreciendo una pasantía, me están ofreciendo trabajar por unos dólares para una empresa chiquita en no sé dónde. Bueno, nosotros lo que queremos es que vean que continuar estudiando es seguir abriendo más puertas. Por ahí implica cambiar el empezar a hacer algo de plata hoy por seguir poniendo plata y esfuerzo. Nosotros estamos seguros de que eso a la larga, vayas a ser investigador o no, es redituable. Eh, Sí. la semana pasada charlaba con gente de empresas eh, y les comentaba esta preocupación que tenemos nosotros de que muchos de ustedes dudan de si terminar la carrera o no, porque ya consiguen trabajo. Y lo que él me decía es, hay dos eh, visiones que tienen las empresas y hay mucha variedad de empresas. Hoy las empresas tienen oportunidades y para aprovecharlas necesitan a alguien que sepa programar. Pero además las empresas saben que a futuro van a necesitar gente que pueda ser líder, gerente, formar a otros, y entienden la diferencia
entre alguien que hizo el pasito extra, terminó de formarse, tiene la capacidad y la constancia para seguirse formando. eh, es una decisión compleja, ¿no? Porque a veces yo Sí, digo, obvio. yo digo, ustedes, a veces uno no puede decidir no trabajar. Algunos de nosotros tuvimos la suerte que en la época en la que estudiamos nuestros papás nos podían, o quien sea, nos podía bancar. Bueno, hoy no es esa la situación. Eh, pero bueno, lo que nunca hay que dejar es de estudiar en nuestra disciplina. Claro, hace la diferencia. Sí, sí, sí. Y ustedes se van a dar cuenta con el tiempo que no todo lo que uno estudia aporta lo mismo, pero seguir estudiando aporta. ¿eh? Hay cosas que son más de corto plazo y cosas que son más de largo plazo. Y después depende de lo que uno quiera hacer. Hay mucha experiencia también que se adquiere en la empresa, eso es cierto. Bueno, entonces, en síntesis, si tienen alguna inquietud por esto de la investigación, eh, a cualquier profe que ustedes sepan que está vinculado en uno de los centros de investigación que tiene la facultad, hay mucho para elegir en la facultad, montones de temas, ustedes vean afinidad con alguien, le dice, che, ¿me contás un poco más? Quiero hacer algo, tengo unas horas. Otra cosa que suele pasar es, nuestra facultad tiene mucha práctica en que en lugar de exámenes finales los alumnos puedan hacer trabajos finales. Y por lo general lo que hacemos es que eso, yo lo que hago, por ejemplo, es dar trabajo, depende de la materia, ¿no? Dar trabajos finales que sean eh, eh, estímulos hacia la vocación de investigación. Eh, siempre es al menos un cachito de conexión con nuestros proyectos de investigación tienen. De hecho, por ejemplo, Andrés, para dar de ejemplo, como nombre no saben el apellido. Andrés tenía que hacer su final de objetos 2. Yo lo había venido mirando en la materia. Entonces le propuse, ¿por qué no construís una parte de esta aplicación junto conmigo? Era una aplicación que teníamos en un proyecto con unos europeos. Hace 4 años tiene de historia esto. Él me ayudó con la aplicación. Vino Francis, un alumno doctoral inglés y se pasó un mes acá. Y entonces cuando fuimos a la primera reunión de proyecto, Andrés vino con nosotros. Andrés se destapó, hablaba inglés. Veíamos en el auto con Francis y Andrés le hablaba inglés a Francis espectacular. Y hicieron un vínculo, publicamos un artículo. Cuando llegó la hora de que Andrés hiciera eh, su tesina, y ya teníamos un camino recorrido. Entonces, para cuando Andrés presenta su tesina, que está por presentar, tiene 2 artículos científicos, lo conocen Claro, investigadores, tiene un amigo que estaba haciendo su doctorado en Francia, en Inglaterra. Este chico se doctoró, Francis, y no se quedó en la academia, se fue a la industria. Andrés probablemente decida no hacer el doctorado, pero todo ese recorrido lo tiene. Y claro, no es menor toda esa experiencia que él mira, él mira la disciplina desde otro lugar ahora. Lo mismo tranquilamente podría haber pasado que Francis, el inglés, conseguía un proyecto y un cargo en la universidad donde está, la Universidad de Liverpool, y le escribía a Andrés y le decía, che, ¿por qué no te venías a hacer el doctorado acá? Y es lo que claro. pasó con otros. Como, como, como cosas así que pasan, les cuento, para que ustedes vean ese gancho, y a ver si me traigo alguno para el Así IFE. a ver si nos enganchamos. Sí, a ver si no les vendí con eso. Bueno, No, muy bueno. ustedes después me contarán, si quieren en algún momento charlar, a partir de febrero pasan por el LIFIA. Y, y si no me escriben mail, creo que ya hay consultas que se pueden hacer esenciales en la facu, así que, Claro. Está muy bueno porque además te va involucrando, no sé, de otra manera con la disciplina que por ahí he estudiado es otra cosa, simplemente haciendo las materias, digamos. bueno, No todo, sos tan claro, parte. claro, claro. Charlen, miren, em, Luciana, entre los ayus de la materia está Luciana. Luciana arrancó
en uno de los proyectos de I+D+I, creo que Luciana no había hecho todavía TP-Fin, no me acuerdo si había arrancado. Bueno, Luciana. ¿Quién más Ayu está en el Discord? Felipe. No, Felipe no sé si está de Ayu. Hay un Ayu. Estoy metiendo la pata ahora, estoy hablando. Ay, no tengo el Discord. No los quiero nombrar sin. A ver. Nero Ayu también me parece que estuvo en proyecto de investigación. Juliana. Ya no sé en qué, si están de colaboradores en objetos 1, objetos 2 o no. Pero creo que de los más jovencitos, Felipe, Juliana, Luciana, Nero, deben ser Ayus o deben estar como colaboradores y hicieron estas primeras experiencias cuando estaban muy jovencitos en la carrera. Agarran y se le acercan a ellos y les preguntan. No, Claro. justo tenemos una Juliana acá, pero no está Juliana, es otra Juliana la de. Entonces se acercan a ellos y le dicen, che, ¿cómo es eso? Pero si no vienen y yo, pues, ven que a mí no me falta tiempo para hablar de estas cosas. Así que voy a dejar de grabar porque pobre los que tengan que ver. Ah, igual. Bueno, está bueno que quede grabado. Sí. Sí, salvo la parte donde me preguntaste ahí lo del. Uy, perdón, perdón. No, porque ahora me voy a resarcir y lo voy a estudiar y les voy a dar la respuesta.